Hola a todos, soy María Isabel Galán de la Universidad de Córdoba y en este vídeo voy a presentarles mi comunicación La Tierra y las Mujeres, un diálogo en la obra de María Sánchez. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Asociación Pandora y a la Universidad del Valle por organizar este primer Congreso Internacional Pensamiento Filosófico, Literatura y Mujer y por supuesto por darnos la oportunidad de participar de manera online, que para jóvenes investigadores como yo siempre resulta facilitador a la hora de seguir participando en congresos. Por aquí tienen para empezar un índice de contenido. Haré una muy breve introducción al tema, someramente hablaré de los objetivos, la metodología y del estado de la cuestión y me centraré sobre todo en la parte más analítica del trabajo, en la que veremos el análisis, valga la redundancia, de tres figuras rurales femeninas, como son la de la abuela, la de la madre y la de la hija. Finalmente, les presentaré mis conclusiones. Bien, la literatura supone un espacio invaluable para reivindicar todo tipo de realidades. Una de estas realidades puede ser también la del medio rural. En este sentido, el trabajo surge como fruto del interés por arrojar luz a un tipo de discurso literario que hasta hace algunos años venía siendo relegado a un segundo plano por la crítica, como puede ser el discurso literario neorrural. Para ello hemos utilizado la obra de la autora cordobesa María Sánchez, en primer lugar, por la escasa investigación que hay alrededor aún y, y por otra parte porque nos sirve como medio idóneo para analizar conceptos que nos interesan como el de feminidad rural. En cuanto a los objetivos, hemos tenido en cuenta las conclusiones obtenidas por Mar Gallego en su obra Como vaya yo lo encuentre, Feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías, y hemos propuesto dos. En primer lugar, analizar de qué manera se construye la identidad de las figuras femeninas en la producción literaria de María Sánchez. Y por otra parte, estudiar cómo las cuestiones geográficas y sociales intervienen en la caracterización de esta figura femenina. La metodología que hemos utilizado tiene tres partes. Una primera dimensión narratológica que tiene su base en la teoría de las tres dimensiones de Egri. Una segunda dimensión relacionada con la sociología, en la que vemos cómo la literatura puede servir como vía para la transformación social. Y una última parte en la que evidentemente aludimos a la perspectiva de género, ¿no? En la que atendemos a cuestiones como la geografía del género o al concepto de canon. En cuanto a los antecedentes que puede tener la literatura de María Sánchez o la literatura neorrural, pues bueno, encuentra antecedentes que van desde autores como Palacio Valdés hasta Cela, Machado, Delibes, pero en palabras de Mora, desde 2013 hasta la actualidad, pero especialmente entre 2014 y 2016, ha habido en España un crecimiento de una etiqueta literaria que es la de literatura neorrural o neorruralista. Esto tiene que entenderse como un fenómeno global, es decir, un fenómeno que, aunque abarca fronteras globales, tiene su centro de interés en lo local. Y pueden preguntarse, ¿cómo entra en juego aquí la literatura de María Sánchez? Pues bueno, entra en juego en la medida en la que es una producción literaria comprometida con el medio rural, que presenta una mirada ecofeminista y en la que la autora hace un despliegue de conocimientos no solo literarios, sino también de otros ámbitos relacionados con el medio rural, como puede ser la veterinaria, que además es su profesión, o la ganadería y la agricultura. Dicho esto, pasamos ya a la parte del análisis y para ello hay que tener como centro el concepto de identidad, que como sabemos es un concepto en constante evolución, en constante cambio. Pero partamos de la dicotomía identidad individual, identidad colectiva. La identidad individual hace referencia a que todos nosotros buscamos tener identidades socialmente positivas y pertenecer a grupos que estén valorados de la misma manera. Esto se contrapone con la identidad colectiva, que en este caso es la del medio rural, y que, como se imaginan, está sometida a prejuicios y a cuestionamientos en favor de los núcleos urbanos. Entonces, ¿cómo construye María Sánchez las identidades individuales y cómo inciden la identidad colectiva en esa construcción? Pues bueno, empezando por la abuela, podemos decir que hablar de abuelas implica hacer referencia a la generación de mujeres nacidas entre los años 30 y los años 50 del siglo XX. Es una generación que se caracteriza, entre otros aspectos,
por haber presenciado los principales acontecimientos sociopolíticos de dicho siglo y por haber sido partícipe de las transformaciones de la experiencia femenina en el mencionado contexto histórico. En otros términos, son mujeres que han experimentado tanto la marginalidad provocada por el difícil acceso a la formación académica como las restricciones de la España más tradicional. Han sido espectadoras en primera persona de los cambios y las transformaciones en las geografías femeninas de su alrededor y a su vez de las migraciones rururbanas de su descendencia. Todo ello se traslada a la dimensión literaria. Para conseguirlo se establecen genealogías que son explotables en el plano simbólico. Por ejemplo, el alcornoque es un árbol que por sus características puede relacionarse con la fortaleza y la longevidad, además de con la resistencia. Tiene sentido asociarlo a la figura de la tatarabuela, siendo esta la más anciana de las mencionadas y la que más dificultades ha tenido que encarar y resistir. Su fortaleza y enraizamiento en la tierra natal ha sido esencial en el desarrollo de las formas de vida rurales y en la transmisión de los saberes tradicionales ligados al universo femenino y a la tierra de origen. De otro modo, el huerto se relaciona más con los frutos que proporciona año tras año y con el hecho de que sea una tierra que se labra y que se siembra. Esta labor de siembra es la misma que llevan a cabo las abuelas con respecto a su hija y nieta, transmitiéndole conocimientos y valores vitales. En el caso de la abuela, la construcción de la identidad también se lleva a cabo mediante testimonios y conversaciones que no siguen la estructura preguntas-respuestas, sino que se plasman de manera directa. En consecuencia, María Sánchez genera una identidad de mujeres rurales de la tercera edad asociada a la memoria y, con ello, a la conservación del lenguaje rural y de las formas de vida transmitidas por el dolor denotativo y connotativo de las palabras. Dice: me duele pensar que hay palabras que no volveré a oír más cuando mi abuela se vaya. Palabras en su voz que nunca conoceré. Palabras como esos granos de polen quedarán huérfanas sin registro y sin significado, pendientes de una voz o una mano que las cuide. Las palabras atesoradas por estas mujeres no se contemplan en los diccionarios oficiales del español. En las pocas ocasiones en las que se encuentran entradas de términos rurales en estos soportes no aparecen ligadas a sus significados originarios del mundo rural. Con esta defensa, entonces, María Sánchez aboga por recuperar, restituir y conservar el léxico rural para con ello incrementar el patrimonio léxico y convertir el panorama lingüístico español en un mosaico conformado por un gran número de vocablos, aunque en muchos casos su extensión pues geográficamente sea muy reducida. En cuanto a la figura de la madre, podemos decir que la identidad de la mujer adulta de mediana edad en la obra de María Sánchez puede analizarse a través de ella. Hacer referencia a esta figura implica revisar aquellos signos identificativos aplicables al grupo de mujeres nacidas entre principios de los 60 y finales de los 70 del siglo XX. En el corpus literario, la madre se representa a través de la genealogía del olivo, una especie con una capacidad de adaptación muy alta. Esto nos conduce directamente a las posibles interpretaciones que pueden hacerse de esta especie en el plano simbólico. Las mujeres rurales de mediana edad han tenido que ser capaces de adaptarse a las circunstancias que les impuso el cambio de paradigma sociopolítico vivido en España a finales de los 70. Además, han sido testigos del desarrollo digital y sus consecuencias en la vida cotidiana, teniendo que aprender a convivir con una nueva realidad tecnológica que no conocieron en sus primeros años de vida. Asimismo, el olivo también tiene que ver con la reconciliación, la esperanza, la renovación o la conexión con la tierra, especialmente en la cultura mediterránea. La autora construye la identidad de las mujeres adultas distanciándose de estereotipos y dignificando los trabajos domésticos a través del reconocimiento de su validez laboral. Se trata de mujeres que, por una parte, han aprendido sabiduría rural de sus madres y abuelas y, por otra, han vivido infancias ligadas al trabajo. Para mostrar esta faceta de su identidad, la autora hace referencia a ideas como la del trabajo como juego. Recuerda la historia de su madre jugando a recoger la aceituna de los olivos con sus padres o a cuidar el huerto con su abuela. Dice: las capuchas de las bellotas, esas con las que tanto jugué de niña, se llaman cascabillos. Mi madre, en cambio, no jugaba con ellas de pequeña, sino que eran una herramienta para trabajar. De manera inconsciente, las mujeres de mediana edad se han formado en la cultura del trabajo y, a pesar de haber tenido que abandonar los estudios a edades tempranas para ayudar a la economía familiar, han adquirido conocimientos vitales. En esa temprana inserción en los entornos laborales tiene su origen la asunción de los ideales de supermadre y supermujer rural,
que lejos de su sentido literal no están relacionados con el éxito laboral, ni con la apariencia física o el desarrollo personal de las mujeres, sino que tienen que ver con la capacidad de desarrollar gran cantidad de obligaciones al mismo tiempo. Deben reconocerse las implicaciones sociales que tienen los conceptos como los propuestos, siendo la discriminación el elemento que define el mundo laboral femenino. La idea de mujer 4x4 sirve como vía para autoafirmar la capacidad de las mujeres, pero a la vez impone un estigma impone el estigma de que para considerarse válida han de ser capaces de hacer grandes esfuerzos y grandes contribuciones laborales, sacrificando su tiempo de ocio e incluso su integridad física. En este sentido, los deseos de avance de las madres hacia las hijas pueden vincularse al papel protector que las madres asumen. Y esa protección, además de heredada, es instintiva y comparable a la de algunos animales con sus crías o a la de los pastores con sus rebaños. En otros términos, la identidad de la madre se construye desde el respeto y la concienciación de la autora hacia su papel en la familia y en la sociedad, revalorizando sus quehaceres cotidianos y dándole una categoría digna de trabajo fundamental. Son el eslabón necesario de conocimiento y experiencias para que las nuevas generaciones femeninas puedan optar con conciencia y decisión personal a continuar con la salvaguarda del papel rural o a abrir nuevos rumbos. Hablando ahora de estas jóvenes, pasamos a la última figura que es objeto de análisis, que es la figura de la hija. Esta figura no aparece en la obra de María Sánchez de la misma manera en la que lo hace la de la madre o la de la abuela. Por ejemplo, en Tierra de Mujeres no hay un capítulo dedicado a ella, tal y como ocurre con el resto de figuras analizadas. No obstante, podría decirse que el concepto de hija es el más recurrente en toda la producción literaria de la autora, puesto que puede sobreentenderse la autopercepción de María Sánchez en su representación de hija cada vez que habla de sí misma o cada vez que encontramos pasajes o poemas escritos en primera persona. La figura de la hija podría ilustrar aquella generación de mujeres que ha crecido con la democracia, lo que supone que sus expectativas en cuanto al medio rural serán más amplias y exigentes. La identidad de estas jóvenes rurales se caracteriza, en primer lugar, por ser hija y nietas de. Ese complemento del nombre siempre tiene como término el nombre o el apellido de un hombre. Este hecho hace que los referentes que las jóvenes encuentran más cercanos estén ligados y condicionados por lo masculino. Además, que las mujeres se desarrollen siempre en comparación con los hombres de su familia genera en las personas que las rodean y en ellas mismas unas expectativas que pueden o no cumplir, aunque en cualquier caso les generan tensiones y conflictos internos, puesto que siempre son consideradas en relación con su herencia familiar. Que los referentes sean masculinos, además de ejercer presión sobre las jóvenes, hace que vean en las figuras femeninas de sus familias un modelo de mujer al que no quieren parecerse o al que simplemente no conocen. Dice, a ellas, a nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, las veíamos como algo extraño y familiar a la vez, algo cercano pero que pertenece a otra galaxia, con otro horario y otra atmósfera. Ellas nos hablaban y contaban, pero no las entendíamos porque sencillamente no las escuchábamos. Gracias a los movimientos feministas y ecofeministas, las jóvenes rurales han sido conscientes de las limitaciones que los roles tradicionales suponían para sus madres y para sus abuelas, motivándolas no solo a buscar nuevas alternativas de vida para las mujeres rurales, sino también a reconocer que si las mujeres de su entorno les parecían completas desconocidas, era porque no sabían sus historias. En este punto, las jóvenes inician una reflexión sobre dónde están las mujeres y sobre por qué se había contado su historia sin incluirlas como narradoras. Para ello acuden, por ejemplo, a la conservación de la observación de sus relaciones sociales y laborales, comenzando a reconocerse a sí mismas en la idea de mujer rural. El deseo de formar parte de esta generación tiene que ver con la necesidad manifestada por las jóvenes de recuperar formas de vida tradicionales que actualmente resultan de una gran contemporaneidad por su carácter indispensable para la supervivencia del planeta, ligada a movimientos como el ruralismo, la ecosostenibilidad, la protección, los cuidados medioambientales o la producción sostenible. Por tanto, el papel de las jóvenes parece entenderse como el de portadoras y visibilizadoras de un legado rural femenino que en el caso de María Sánchez se materializa a través de la recreación literaria y de la defensa social. Ya para terminar, pues como conclusiones podemos decir que en primer lugar hay en cada generación propuesta por Sánchez un proceso de dignificación que lejos de romantizar esta figura femenina pone en valor a las abuelas como fuente de conocimientos rurales, declara que la figura de la madre necesita reconocimiento y reivindica el papel de las hijas como vías para el rescate y la difusión de las historias de sus antepasadas.
Queda, por tanto, un estudio que no solo refleja a 3 mujeres o a 3 figuras literarias, sino a 3 generaciones de mujeres rurales. Por otra parte, se confirma la hipótesis de partida y, reconectando con el título de la comunicación, corroborando que son las características del medio rural las que definen las características identitarias, valga la redundancia, en las figuras femeninas de Sánchez, estando la tierra y las mujeres en un diálogo constante. Fruto de las conclusiones de este trabajo, durante los últimos meses hemos estado trabajando en un análisis de las infancias femeninas a través de Tierra de Mujeres y Panza de Burro de la autora tinerfeña Andrea Abreu. Además, no descartamos seguir abriendo el abanico de posibilidades que nos ofrece la literatura neorrural. Muchas gracias y quedo a su entera disposición para cualquier duda o pregunta que quieran hacer por comentarios durante los días del Congreso o a través de mi correo electrónico que tienen en esta diapositiva.